Ya quedó, ¿verdad? Perfecto. Listo, sí. Entonces, vamos a comenzar hoy hablando de los fundamentos de las redes neuronales. Ya estamos en esta semana en donde intentaremos hacer este código base y que sobre todo esté orientado hacia el diagnóstico de fallas en turbinas de gas. Y bueno, es importante tener los fundamentos por ahí en la semana de la primera entrega de la fase. Vimos algunos fundamentos generales. Yo creo que es bueno tener ahí los fundamentos teóricos y luego, sin duda, pasar a algo práctico, ¿no? Para reforzar esta información que ustedes investigaron. Bien, las redes neuronales es básicamente, tiene ya bastante rato en sus fundamentos matemáticos, viene desde los años 60, 70, y solo es cuando ya empieza a ver la evolución de las computadoras y su progreso es cuando empezamos bueno, como sociedad empezamos a ver los usos y aplicaciones más arriba de los 2000 y ya hoy en día todo lo que es términos de IA pues significa algo que usamos de forma cotidiana y sin duda es algo ya parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y sobre todo lo que viene en el futuro. Pero conocer los fundamentos de cómo operan las redes, cómo programarlas, pues nos da una herramienta adicional, sobre todo porque podemos aplicarla a nivel de ingeniería, ¿no? Y sobre todo para nuestros procesos o problemas que intentamos no solamente automatizar, sino que las redes aprendan de la información que estamos nosotros dándole. Bueno, la idea es reforzar esta parte de los fundamentos y cómo está funcionando el conocimiento de las redes neuronales. Las redes más básicas se llaman redes de retropropagación y tienen su nombre de perceptrón y perceptrón multicapa. Me parece que ustedes por ahí ya han abordado este tema, lo han investigado. Y ese perceptrón data desde 1960 porque de ahí nació el concepto de la neurona perceptrón. Sin embargo, no significa que esté vieja, sino fue evolucionando y mejorando en la parte algorítmica y la implementación de sus fundamentos en ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes aquí, en esta parte central, es precisamente la estructura de lo que sería la neurona más básica, que es una neurona perceptrón, y emula la neurona biológica nuestra, que intenta hacer precisamente con sus componentes principales, y por ejemplo, en la parte de la entrada, es la información que entra a la neurona proveniente de otras neuronas, por supuesto, para nosotros y también para las redes neuronales, de ahí su nombre. Pero si notan, aparecen unos bloques que son llamados pesos. Estos pesos nos van a decir qué tan importante es la información de cada una de las líneas de cada neurona. No es lo mismo tener un peso que básicamente no es importante a un peso que esté reforzado y nos esté mandando informaciones al neurona. Pasa, por ejemplo, como nosotros, por ejemplo, de aquí, no sé, hacia atrás, que desayunamos a las 11 p.m., perdón, o a las 11 a.m. Hace un mes exactamente, tal vez si lo anotamos nos vamos a acordar, pero generalmente lo dejamos en blanco porque esa información simplemente no impactó sobre nuestra vida. Pero si, por ejemplo, les pregunto cuál fue el momento más feliz de su niñez o de la adolescencia, creo que tenemos bien marcado ese momento. Significa que entonces ese peso de esa información quedó grabado en nuestro cerebro, pues básicamente en toda nuestra vida, ¿no? Y también momentos malos. Entonces, esta información que se llaman pesos ponderados, precisamente pondera, es decir, le da una importancia a la información que está entrando. Y si notan, se reúne todo en una neurona que se llama la suma ponderada, precisamente. Para nosotros es nuestra neurona biológica, en donde ahí está básicamente guardando la información a través de esos efectos sinápticos, ¿no? Y procesos biológicos. Entonces, la información se reúne haciendo una suma precisamente ponderada de esa información. Por aquí, bueno, ahorita les presento la fórmula. Y finalmente esta suma pasa
antes de una salida, pasa hacia una función que en la parte aquí matemática se llama función de activación. En este caso, se le llama aquí función de escalón, porque la función solo acepta o se activa o se desactiva la señal. Noten, si la suma ponderada de toda esta información como un todo no es relevante, la función no la va a dejar pasar o simplemente la deja pasar como un cero. Y si sí es importante, la va a dejar pasar como un 1. Entonces, esta función de activación es la más básica. Me parece que ustedes, si ustedes ahí vieron las diferentes componentes o configuraciones de las redes, podrán haber visto que hay diferentes funciones de activación. Unas son más suaves, unas trabajan de 0 a 1, otras trabajan de -1 a 1. Bueno, dependiendo de la función de activación, será el tipo de aplicación o respuesta que ustedes tengan en su problema, ¿no? Y entonces la salida, lo que nos va a entregar es básicamente un número que nos diga, básicamente y nos resuma qué tan importante, aparte de las sumas ponderadas, qué tan importante y relevante es la salida de acuerdo a lo que entró en la parte de las neuronas de entrada. ¿Ok? Si nosotros resumiéramos toda esa información en una fórmula matemática, tendríamos esta expresión que ustedes ven aquí en la parte superior, donde nos dice que la salida y es igual a una función que depende de las multiplicaciones individuales de cada neurona de entrada por su peso asociado, y todo eso se suma, es una suma ponderada, más un bias que aquí aparece como una entrada uno que nos da una cierta flexibilidad de la neurona para aprender la información de diferentes formas. Entonces, toda esta neurona solo es una neurona, está siendo resumida a través de esa ecuación básica. Y noten, esta f que está aquí hace la función de la función de activación que está aquí, de step function, porque nos dice que si tengo toda la información resumida o ponderada en esta suma que está aquí, y sumo todas las neuronas participantes, voy a activar o desactivar toda esta información que está en la parte de adentro del paréntesis. Pero como son redes neuronales, estamos viendo de que la evolución de estas redes neuronales pues crece, y significa entonces que no vamos a trabajar con una sola neurona, vamos a trabajar con cientos, con miles, hasta millones de neuronas en redes compactadas que se llaman redes neuronales artificiales. Nosotros comúnmente le llamamos IA, pero su nombre oficial debería ser redes neuronales artificiales. Y los progresos que están habiendo en diferentes campos, especialmente en computación y en la parte de aplicaciones, pues está bastante avanzado porque están mejorando nuevas funciones de activación, están mejorando nuevas formas del conocimiento de la red. Y aquí podemos preguntar y detenernos, decir, ¿dónde reside o dónde está entonces el conocimiento o el aprendizaje, se puede decir, de la red? Precisamente está aquí cuando los pesos cambian de acuerdo a la información que se le esté entregando a cada una de las entradas. Entonces, cuando nosotros cambiamos un peso W, le estamos dando un cambio de comportamiento a la neurona, pero eso no simple, o sea, no es simple nada más así de cambiarlo, o no debería ser tan simple, porque nuestra información debería estar basada precisamente en un error que sea llevado hacia la parte de los pesos, y esa información se le llama error. Lo voy a poner aquí como E. Entonces, este error lo que nos va a decir es, ok, ya tuve una salida de la neurona, pero ¿sabes qué? Hubo un error porque no llegamos al conocimiento o a la parte deseada que debíamos haber llegado. Entonces, ese error entre lo que queríamos y lo que obtuvimos, debemos entonces decirle a nuestras neuronas o a la neurona y sus pesos que hay que hacer cambios. De hecho, pasa con nosotros cuando tenemos un error en la vida diaria. O sea, si tenemos un error muy grave, no creo que vayamos a cometer el mismo error. Bueno, a veces sí nos pasa, ¿no? Sobre todo en cuestiones, amorosas. Entonces, la parte que nosotros nos permite corregir los pesos está precisamente en conocer que realmente tuvimos un error y qué tanto nosotros tenemos de diferencia entre lo que queríamos y lo que nosotros obtuvimos. Si el error es muy grande,
Por supuesto que los pesos o los cambios en la neurona tienen que ser más agresivos, ¿no? Ok, tuve un asunto muy de error en mi tarea o en mis cálculos y el error es enorme y eso produjo consecuencias muy graves. Entonces los cambios que se tienen que hacer, pues claro, son más fuertes, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, incluso en docencia, como alumnos, nosotros también aprendemos y tenemos muchos errores. Entonces hay que mejorarlos, hay que corregirlos. A veces no es tan fácil o a veces no es tan inmediato, pero sin duda ahí está siempre el espacio para mejorar. Entonces, ahí reside precisamente el conocimiento de toda IA. Cuando nosotros le damos más información y esa IA aprende de errores. Por ejemplo, pasa con ChatGPT o algunos otros de los marcas, ¿no? de IAs, y le decimos alguna prompt que queremos cierta información o algo que nos genere imágenes, por ejemplo, y lo hace mal. Nosotros mismos le decimos, ok, es que lo hiciste mal. Bueno, la IA no se corrige en ese momento, espera a que sus desarrolladores vean todos los errores juntos, por ejemplo, una semana o un mes, y ellos van adaptando en sus propios algoritmos pesos, funciones. Obviamente estamos hablando de millones de neuronas, ¿ok? Entonces, ahí está la parte cognitiva de la red y por eso es que no son simples asuntos automáticos, sino de que las redes neuronales pues básicamente están aprendiendo de sus errores, adaptando los pesos y cambiando las salidas de acuerdo al error. Ok, la función de activación que vimos anteriormente aquí como función escalón, les decía, hay diferentes tipos, pero aquí al menos podemos ver la función más básica, se llama función escalón porque tiene valores unos o ceros, dependiendo de la suma ponderada. Si la suma ponderada como un todo es mayor que cero, vale la pena activar la salida. De otra manera, si la suma ponderada es igual o menor que cero, no tiene caso darle una salida que valga la pena y se va a tener una salida de cero. Ok, entonces la función de activación responde, lo que recibí como entrada, ¿me activo y en qué proporción? Es más, en la función escalón tiene un valor cero y uno, pero en otras funciones puede ser punto 5, punto 6. Es decir, no es tan punitiva, no castiga tanto como un cero o no tampoco le entrega un uno completo, tal vez un 80% de información. Básicamente es como una válvula, ¿no? La función de activación. Y además nos está diciendo que nos introduce no linealidad. En la práctica, todos los fenómenos que vemos, sobre todo de ingeniería, se le llaman que no son lineales porque el simple hecho de que yo mueva un parámetro no significa que se mueva de forma proporcional también otro parámetro. Puede ser que este parámetro se mueva poco y el otro parámetro suba exponencialmente. Eso es un comportamiento no lineal en las variables, hablando, ¿no? de funciones. Y entonces las funciones de activación permiten modelar o representar información realista en nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, regresando al punto, el código es que vamos a ver, que se llama código 1 perceptron. Le vamos a dar de información de entrada unos números que están de forma binaria. No lo vamos a hacer de forma como imágenes tan complejas, RGB o de múltiples canales. Lo vamos a hacer de forma binaria para que la información no sea tan grande a la hora de entrenar la neurona. Y le vamos a dar la salida como algo deseado, que aprenda si es par o impar nuestra información. Por ejemplo, el uno es impar, el 2 es par, el 3 es impar, el 4 es par y así. Entonces, el código va a intentar parecerse al uno, al 2, al 3, al 4 con par o impar. Y como no lo va a lograr en una simple ejecución de cálculos, va a regresar con el error y el error va a hacer que adapte pesos a modo de que el error se minimice hasta casi ser cero y entonces habremos encontrado nuestros pesos óptimos que nos reflejen que la neurona aprendió si el número que le introducimos es número par o impar. Es más, cuando probemos la red, bueno, más bien no es una red todavía, es una neurona perfecto. Cuando la probemos, cuando ya esté entrenada, es decir, decimos que está entrenada cuando los pesos finales han quedado como los pesos óptimos, donde el error es mínimo o casi cero.
Ahí podemos decir que una red o una neurona está entrenada. Y entonces cuando le probemos con información que sea no tan fácil, se puede decir, de la red a poder clasificar si es uno, dos o un tres o es par o impar, le daremos una muestra o le daremos unas muestras contaminadas. Por ejemplo, al uno le habremos quitado un pedazo del uno, al 3 lo vamos a poner como un 8. Y eso es la parte buena de las redes. No solamente construirlas, programarlas, sino también testearlas para saber si nuestra IA o nuestras redes pues están buenas o no. Imaginemos que queremos una red que reconozca imágenes, pero que cuando la probemos confunda de rostros, pues básicamente eso sería una red pues no óptima o no adecuada, sobre todo para las aplicaciones que se están viendo hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esta red que, bueno, de esta neurona que vamos a entrenar? Vamos a trabajar con esta operación lógica NOT, básicamente que es tener una entrada, así como lo vemos aquí, y tener una salida ya en forma de pareja. Si nosotros a esta compuerta lógica le introducimos a un cero, necesitamos una salida de un uno. Esto es algo de básico de electrónica y es una compuerta negada, se le llama, ¿no? O un caso negado. Es decir, entra un cero, la negada es un uno. Entra un uno, la salida es un cero. Básicamente es lo que esperamos. Entonces, ese es un tipo de comportamiento de las redes neuronales. Voy a quitar tantito nuestros videos y nos vamos a quedar aquí con las ecuaciones que vemos. Les vamos a subir un video más lento y más explicativo de estos cálculos pequeños, explicando precisamente esta compuerta negada. Y vamos ahí con toda la calma del mundo, ver o repetir básicamente por qué dan los valores que dan, ¿no? Este es un ejemplo de qué pasaría si tuviéramos una red, o más bien una neurona, que tuviera una sola neurona de entrada. Y obviamente va a pasar por su peso, por la suma ponderada y por la función de activación y ver numéricamente, de forma simple, cuánto tenemos de valor. ¿Ok? ¿Por qué aparecen aquí un uno? Porque el BIAS, dijimos que da cierta flexibilidad a las neuronas y su entrada siempre es uno, pero su peso no siempre es uno. Así que los que vamos a estar cambiando aquí siempre son los pesos que se van a adaptar. ¿Ok? Voy a poner aquí en color verde su texto, bueno, nuestro marcador. Así que les decía, la idea es encontrar, dijimos, pesos, ¿verdad? Pesos que nos otorguen la mejor configuración para obtener las salidas deseadas. Las salidas deseadas aquí están. Dijimos que si yo introduzco un cero, lo que quiero obtener es un uno, y si yo introduzco un uno, lo que quiero sacar es un cero. Ok, entonces, a esta parte que está aquí de forma azulita, le vamos a llamar la salida deseada. Le vamos a llamar la Y, precisamente de la fórmula. Pero va a haber otra salida. La otra salida no es porque tenga otro nodo, sino porque es la que vamos a obtener. Le vamos a llamar O, al menos de output, ¿no? Si recordamos, la suma ponderada tenía que ver con la multiplicación de la entrada con su peso, las que hubiera, ¿no? En este caso es por pares. Es decir, el vías se multiplica por su peso de vías, y le llamamos W0, y la entrada uno por su peso uno. Si hubiera aquí otra neurona, que en este caso no lo hay, tendría que aparecer otro peso W2, ¿verdad? En este caso, por ahora, no la hay y básicamente no hay ningún problema de no considerar. Voy a borrarlo aquí. Ok. Bien, entonces, con esta información vamos a intentar hacer numéricamente, a pasito, qué pasaría si nosotros le diéramos valores a esta pequeña neurona, ¿no? Supongamos unos pesos iniciales. Por cierto, toda red o toda neurona comienza con pesos iniciales que pueden ser aleatorios. No, no pasa nada si le damos valores que no sean los óptimos. Simplemente tiene que comenzar con algo. Por ahora le vamos a llamar a los pesos iniciales, bueno, le vamos a poner W0, 1 y W1, 1. Pudieron haber sido otros, pero por ahora los vamos a tomar así. Si nosotros sustituimos estos valores
con los valores que tenemos de la entrada, la primera entrada es cero. Vamos a tomar la primera entrada cero, ¿verdad? Ok, entonces, vean, W0, que la propusimos como un uno multiplicado por X0, que en este caso es el vías, que siempre va a valer uno por uno, pues uno, ¿verdad? Y ahora del otro lado, del término, del siguiente término es el peso uno que propusimos como uno multiplicado por su entrada. En este caso dijimos que la primera entrada es cero, ¿verdad? Ok, entonces uno por cero, pues cero. Entonces tenemos uno más cero, la suma ponderada de todo nos da uno. En ese caso dijimos que no bastaba ahí, necesitábamos hacer pasar esta información por una función de activación. ¿Cuál de los dos casos es? ¿La suma ponderada fue mayor que cero o la suma ponderada fue menor que cero? Por supuesto que la suma ponderada fue mayor que cero y entonces la función se activa. Y entonces, bueno, no la función, la información, en este caso la señal, pasa como una salida de uno. Entonces la información se activa y tenemos que la salida deseada, perdón, la salida obtenida es igual a uno. Si vemos la tablita, decíamos que queríamos un uno, ¿cierto? Entonces significa que aquí queríamos un uno y lo que obtuvimos fue un uno precisamente. Aquí la neurona está muy bien, pero si hacemos lo mismo ahora con la segunda entrada, o sea, con el dato, ahora le vamos a introducir un uno, aquí está, en esta parte aquí, le introducimos un uno, hacemos los mismos pesos que habíamos tenido, hacemos la misma operación, pero ahora la suma ponderada es un 2. Como es un 2 se sigue activando, ¿cierto? Entonces, tenemos una salida obtenida igual a uno. ¿Qué pasa con esto? Que ahora yo quería que la salida deseada fuera un cero y yo obtuve un uno, ¿ok? Quería yo un uno, pero obtuve un uno. Y eso no es lo que queríamos originalmente porque queríamos un cero y, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa entonces que aunque parcialmente estuvo bien una parte, la otra no estuvo bien. Significa entonces que los pesos no son los adecuados. Sobre todo la parte de W1, ¿no? Que nos hizo hacer precisamente o sacar un 2 como salida y en la parte de activación nos hizo sacar un uno. Entonces les decía, si nosotros intentamos mover pesos, por ejemplo, ahora probamos con estos pesos diferentes y hacemos el procedimiento, ustedes podrán ver y hacer con calma cada uno de estos valores de -0.5. Vean, las salidas tampoco son las adecuadas, aún cambiando de pesos. Resulta que, bueno, por ahora aquí en este ejemplo, le dimos al clavo de cuáles eran los pesos que sí me permitían tener una salida uno para el caso primero y una salida cero para el segundo caso. Significa que los pesos adecuados para esta neurona era 0.5 para días y -1 para el caso de la entrada uno. Pero si ustedes notan, hacer esto de forma manual nos puede dar pues, N opciones de posibilidades y estar perdiendo el tiempo solo con una neurona. ¿Qué pasa cuando hablamos de múltiples neuronas, de miles y millones de neuronas, cada una interactuando con múltiples pesos? Pues esto es imposible. Entonces, la estrategia de poder precisamente hacer esto no es adecuado. O sea, la estrategia no es adecuada. Para eso entonces se utilizan estrategias de aprendizaje de la neurona que después se automatizan en ciclos, en este caso de programación para ir corrigiendo, ir minimizando el error. El error dijimos que era entre lo que nosotros, la diferencia entre lo que nosotros queríamos y lo que obteníamos. Entonces, para cada una de las entradas de la que estamos trabajando, hay que sumar todos los errores que nos produce, no solamente no solamente todas las entradas, sino todas las veces que nosotros hagamos cíclicamente este procedimiento. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula general, bueno, para cada una de las entradas, pero si hablamos
de un todo, o sea, de cada una de las entradas y sumar todos estos errores para tener un solo error total, pues obviamente vamos a hacer una sumatoria de todos los errores producidos por cada una de las entradas. Básicamente es un promedio, ¿no? Y entonces tenemos este error total considerando diferentes valores de iteraciones. En la programación, cada iteración significa que vamos a introducir muchas veces el cero y obtener una salida. Introducir el uno y tener su salida. Esta es una iteración, pero como los pesos no van a quedar todavía en una sola iteración, es momento de volver a introducir con los últimos pesos que obtuvimos, volver a introducir el cero y obtener una nueva salida. Introducir el uno y obtener una nueva salida, y esa sería la segunda iteración. Y así podemos tener hasta 1000 iteraciones e ir viendo cómo se comporta el error para ir cambiando cada vez en cada iteración los pesos. La fórmula básica de aprendizaje de la neurona que les decía yo que tenemos que adaptarla o cambiar los pesos es esta precisamente. Se le llama el aprendizaje básico o el cálculo de la función del error de salida. Y es una fórmula bastante tranquila, pero que nos indica que los pesos van a cambiar. Vean, los pesos actuales son estos, los que nos producen errores en la salida, pero está sumado con un término que está en función del error. Significa entonces que los pesos que teníamos van a estar modificados, el peso nuevo van a estar modificados porque se le está incrementando o se le está cambiando con este pequeña diferencial a los pesos actuales en función del error. Multiplica la entrada y este alfa que está aquí simplemente nos dice qué tan rápido o qué tan lento va a ser la actualización de los pesos. Si ustedes este valor de alfa le hacen que sea un valor muy pequeñito, entonces todo el término va a ser muy pequeñito y entonces vamos a estar modificando el peso con incrementos muy pequeñitos. Si todo esto tiene un valor más grande, entonces el peso se va a sumar con algo más grande y por tanto el cambio va a ser más grande. ¿Ok? Entonces, estos son la fórmula básica. Por ahí ustedes investigaron en su primera etapa un algoritmo que se llama retropropagación, que utiliza mayor número de neuronas y un procedimiento o una metodología un poquito más matemática. Se ven conceptos como parciales, parciales del error, gradientes, y obviamente de forma más, se puede decir, matemática y de forma computacional es más compleja, pero sigue los principios fundamentales de las neuronas que acabamos de ver. Entonces, lo que está pasando en cada iteración es encontrar hiperplanos. En el término, al menos de clasificación, está intentando encontrar cuál es el hiperplano o el plano óptimo que clasifique nuestros datos. Estamos hablando de que podemos haber pasado n iteraciones a fin de encontrar cuál es el mejor hiperplano. Y el mejor hiperplano nos entrega la mejor combinación de pesos que acabamos de ver, ¿no? Ok, entonces regresando ahora sí al código para no hacerlo demasiado largo, pues la idea es construir una neurona que tenga diferentes entradas con sus pesos asociados y que les decía, sea entrenada para que aprenda si los números que están teniendo como entrada o son pares o son impares. ¿Ok? Por ahora tenemos 8 dígitos, puede haber sido 9, pero incluso el cero, pero por ahora dejamos del 1 al 8. Esto es el algoritmo en paso a paso de lo que se va haciendo. Si ustedes gustan, lo pueden ir leyendo con calma, pero nos vamos a pasar directamente al código, porque ahí directamente en el código es donde está precisamente implementado esto. Aquí están los 8 dígitos vistos, les decía, de forma binaria, porque en la parte de lo que es, y cuando un número se construye, por ejemplo el 1, le vamos a asignar un 0, perdón, un 1 al blanco y un 0 al negro. Eso no tiene nada que ver con las salidas deseadas que ya vimos ahorita con los pares e impares. Eso es otra cosa, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando ustedes vean un píxel negro, le van a poner un cero, y cuando vean un píxel blanco, le van a poner un 1. ¿Ok? Entonces, de esa manera se construyen estas imágenes de forma binaria, pero cuando ustedes lo vayan a ver en MATLAB, lo van a ver de esta manera.
van a observar que van a tener una matriz, es decir, un arreglo de diferentes números que tiene el número de filas que tienen que ver con cada uno de los dígitos y tienen un número de columnas bastante extenso. ¿Qué significa eso? Básicamente, cada una de estas filas representa un número, pero acomodado de una forma, se llama, en forma de vector. Obviamente guardados en una matriz, de este tamaño. Pero no nos vayamos a confundir, simplemente son, el reacomodo de estos dígitos que están aquí. Por ejemplo, el uno tiene estos primeros 5 dígitos acomodados así, ¿verdad? Luego seguiría este sexto dígito, el séptimo, el octavo. Bueno, no son dígitos, realmente son píxeles, pero sí son números como tal, ¿no? Ceros y unos. Si tenemos entonces una imagen de este tipo, tenemos 5 casillas por 5 casillas, tenemos 25 píxeles que forman la imagen. No significa que las imágenes sean siempre 25 píxeles, pueden ser de muchos píxeles, de 1000 píxeles o más, pero por ahora tenemos 25. Si tomamos este primer valor de uno significa la casilla blanca que está aquí. Si tomamos el siguiente valor 0, es la siguiente casilla que está aquí. ¿Ok? Si tomamos la tercera, es el 0, ¿verdad? Y así nos vamos. Cuando llegamos al quinto valor, que es este uno que está aquí, tendríamos que acomodar el siguiente, el sexto, que está aquí, que sería también blanco. Básicamente está siendo reacomodada la figura en forma de una señal. ¿Por qué? Porque así trabajan las redes neuronales. Dice la red neuronal, dame toda la señal de tu fenómeno. En este caso son imágenes, pero bien podrían ser señales de fallas, señales de vibraciones, señales acústicas, todo lo que ustedes vayan a entrenar su red. Y finalmente el uno que está aquí es el último píxel que está aquí en color blanco. Pero nos hace una pregunta, ¿y qué pasó con este uno que está al inicio? Por qué se dejó pendiente este uno? ¿Por qué? Y es parte de la imagen, porque es el vías. Y dijimos que el vías, su entrada, no su peso, pero su entrada tenía un valor igual a uno. Así que todas las imágenes o las señales la acompañan un vías. Entonces, este es el dígito uno. Toda esta señal, toda esta fila que está aquí sería el dígito 2. Toda esta aquí sería el dígito 3 con su vías. Y así. ¿Ok? Entonces pasamos directamente al código y en el código van ustedes a observar exactamente lo que les mencioné. Voy a hacer un zoom, a ver, para que se vea mejor y voy a minimizar esta parte. Ok. Ok, entonces, antes de entrar a la parte de las variables, voy a ir rápidamente a donde están bueno, aquí en el código base. Ya estoy revelando ahí lo que ustedes van a trabajar. De todos modos aparece en el video. Ustedes pueden ir copiando paso a paso es lo que queremos de ustedes que vayan haciendo este código base que van a entregar para ver la reproducibilidad de lo que ustedes obtuvieron y obviamente hacer el informe técnico de lo que ustedes observaron de acuerdo al video y ya les compartimos. Vean, ese es el código, ¿verdad? El código ya comienza dándonos la información de entrada, lo que les acabo de explicar de P1, en este caso la matriz donde están guardados todos los dígitos está ahí, ¿no? Con unos y ceros y representan los 8 dígitos que acabamos de ver. Por aquí aparece píxeles uno blanco, negro. ¿Ok? Me parece que está al revés. Voy a checar aquí esta parte cuando le compartamos. Y por aquí aparecen algunos parámetros, por ejemplo, 0.01 de alfa que les decía qué tan rápido está el crecimiento del término que nos permite tener precisamente este, los cambios de los pesos actuales. Y por ahí también otros parámetros, por ejemplo, el número de dígitos y el tamaño de cada uno de los dígitos. Dijimos que son 5 por 5 25, lo que es el tamaño original del vector de entrada de cada señal, de cada dígito.
Perfecto. ¿Por qué se manda a llamar un P1 y después una PC? Ah, bueno, resulta que, como les decía, en las redes neuronales generalmente siempre hay que mantener un conjunto que nos ayude a entrenar la red, o en este caso nos ayude a entrenar nuestra neurona, y otro conjunto que nos ayude a testearla. Esta, por ejemplo, que se llama PC, es dígitos, pero con algún número comido, bueno, con alguna parte comida, con alguna parte incorporada para que sea como un 8 les decía. Y la idea es que esta no la conozca, es decir, la red no tiene por qué ver esta, le va a hacer su examen, básicamente. ¿Ok? ¿Qué pasa con con esta entrada? Bueno, aquí ustedes cuando abran MATLAB, vamos a hacer más ejercicios de aquí para adelante que tengan que ver con cada una de las semanas para que vayamos haciendo más cosas de la herramienta y sacarle provecho. No hay problema. Por ahí si tienen alguna duda concreta de qué hacer en cierta parte de los códigos o en las herramientas, con gusto estamos ahí abiertos a posibilidades. Pero por ahora les decía, basta con hacer esta parte de los códigos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden abrir una nueva pestaña e ir escribiendo su código, CLC, por ejemplo, o el CLC limpia las variables que están ustedes, perdón, limpia la ventana de comandos que ustedes están teniendo abajo. Este, esta, por ejemplo, clear, limpia las variables de cálculos que están haciendo. Ok, entonces esa parte de cosas ustedes pueden irlas checando. Por ahora no hay que hacer nada. Y nos vamos ahora sí al código. Entonces, le decimos, ok, muéstrame mi programa, cómo se va a llamar. Ustedes pueden llamarle preceptor 01, pueden ponerle su nombre de ustedes. No pasa nada. Toda esta parte, mientras esté entre comillas, va a mostrar texto, ¿ok? Y lo va a mostrar en la ventana de comandos que está aquí. Si yo le doy CLC aquí en la ventana de comandos, básicamente es como una consola en donde podemos ir desplegando nuestros resultados o los mensajes de nuestro programa. Y si le dan CLC, todo lo que esté escrito lo limpia. Por ahora, lo limpio, se tarda de acuerdo a su computadora, la mía, se atora muy rápido. Bien, entonces, noten, vamos a tener que entregarle a la red, o en este caso a la neurona, las salidas deseadas. ¿Se acuerdan de que teníamos un objetivo que llegar para cada una de las señales? Bueno, este uno no corresponde a los píxeles, significa que van a ser pares o impares. Este uno revela esto, precisamente pares e impares, ¿ok? Si es un impar, le toca un uno. Si es un par, le toca un cero. Si le toca impar uno, par cero. Así que el 8 debería ser par, ¿verdad? El 6 debería ser par, el 4 debería ser par y el 2 debería ser par. Vuelvo a decir, no hay que confundir los ceros y unos que están aquí en forma de píxeles, binarios negros y blancos, con esos que están aquí, ¿ok? Entonces, les decía, pueden cargar también los datos P1, P2, lo pueden mandar a llamar, se los compartimos también en forma de archivos y si van a hacer eso, pueden comentar con un signo de porcentaje toda la variable. Bueno, es un poco tedioso estar manualmente haciendo esto, pero pueden hacer comentar todo y descomentar esta parte porque esta parte es mucho más beneficiosa porque para el caso que ustedes van a practicar, no tiene caso estar tecleando en la ventana aquí del script todas las variables de entrada, ¿no? Que pueden ser miles. Mejor hay que cargar los datos. A veces también se pueden leer desde Excel sin problema y transformarlos en matrices que trabaja MATLAB. Por ahora, el P1 ya está escrito, no hay necesidad de sobreescribir. Y vean, una de las formas más recomendables cuando hagan ustedes un programa es, antes de hacer cualquier entrenamiento, veamos qué estamos haciendo. Aquí en esta sección lo que se está haciendo es mostrar las imágenes para saber si estamos leyendo correctamente. Una de dos, o ustedes puedan correr el código completo o lo pueden correr hasta donde ustedes gusten. Por ejemplo, hasta aquí, si yo pongo mi mouse hasta aquí, por ejemplo, donde va a comenzar la siguiente sección y le doy un clic en la parte rojita, se va a activar esta parte rojita
Yo le di dos, ahorita ella ya se puso en rojito. Significa que va a correr hasta ese punto cuando yo le dé aquí en el editor y le dé correr. Y se va a parar hasta ahí. Se llama de modo depurador porque no corre todo el programa. Ok, por cierto, le doy editor y le doy aquí run. Significa que el código se va a ejecutar. Se puede ejecutar todo o hasta esos puntos. Ok, entonces estamos esperando que se ejecute porque está un poco lenta aquí. Y la parte de lo que está haciendo es mostrarnos, hace un pequeño ciclo en donde cada uno de los toma la variable que va desde uno hasta el número de imágenes. El número de imágenes son 8 imágenes y las va reacomodando de acuerdo a una imagen que tiene 2 filas y 4 columnas y los va poniendo en el lugar que corresponda. Por eso es una forma de poder plotear o graficar nuestras variables. ¿Ok? Creo que ya tiene que aparecer aquí una carpeta, bueno, una ventana de imágenes. Bueno, mientras aparece, entonces esta sección solamente es para verificar que realmente estemos leyendo los unos y o ceros de acuerdo a lo que estemos nosotros leyendo, ¿no? Bueno, aquí ya comenzó, lo hace lento y automáticamente ya viene la parte de el entrenamiento. Bueno, como parte siguiente viene la parte del entrenamiento. Vean, el ciclo principal está de aquí para aquí, ¿verdad? El while, pero podemos entenderle poco a poco. Primero vamos a inicializar o a iniciar los pesos y este comando de MATLAB de rand nos permite tener perdón, valores iniciales de nuestros pesos. Voy a quitar el modo depurador y en la parte de editor voy a parar el modo depurador para que yo pueda ir corriendo esta parte del código. Bueno, voy a volver a correr y le voy a dar ahora un depurador aquí, lo mejor aquí, para que vayamos entrando al ciclo paso a paso. Le doy correr, va a volver a rehacer todo. Bueno, aquí están las imágenes que antes se mostraron. Es el uno, el 2, el 3. ¿Por qué están comidos? Porque aquí en el código le dijimos que nos mostrara los patrones de PC. Pero si ustedes no quieren ver los de PC y quieren ver los originales de entrenamiento, pueden comentar esta parte, descomentar esta y volver a correrlo sin problema. Para volver a hacer esto, paramos el código, volvemos a correr y ahora ya aparecieron los patrones. Le vamos a llamar patrones porque son información que entran y que van a poder aprenderse la neurona. Ok. Y les decía, los pesos iniciales W, les comentaba que podíamos comenzar con cualquier valores iniciales que nosotros quisiéramos. Aquí por ahora a mí no me aparece la variable de el workspace. Aquí está, miren, el workspace. El workspace de esta parte, ¿qué es el workspace? Donde me están mostrando todos las variables calculadas. Por ejemplo, si yo le doy doble clic sobre la variable que yo quiero, me va a permitir ver qué se está calculando y cómo se está calculando ahí. Por ejemplo, en la W le dijimos que se iba a formar con N2 más 1. N2 arriba es el número el tamaño de cada uno de los dígitos. Dijimos que eran 25 píxeles por cada uno de ellos. Y se le agrega uno porque necesitamos el bias, así que hay 26 pesos. ¿Se acuerdan de la teoría que dijimos que necesitábamos cada entrada, cada uno con su peso? Bueno, aquí están cada uno de ellos de forma inicial. Ninguno de ellos todavía es el óptimo. Vean, punto 41, punto 0001, muy bajito. No tiene por qué quedarse así ese peso de la entrada 3 ni tampoco de la entrada 6. Y bueno, se le da de tamaño uno porque es una sola columna, no necesitamos hacer múltiples pesos. ¿Ya lo vieron? Pueden ustedes entonces cerrar su parámetro. Sigue estando aquí en el workspace, ¿ok? Es la ventana de variables. Y entonces a continuación lo que podemos ir haciendo es entrar al ciclo. Podemos entrar al ciclo con este pequeño icono que está aquí, que se llama Step In, y lo que va a hacer es entrar al ciclo.
Ahorita vamos a ir viendo qué está haciendo cada cosa aquí. Por cierto, el error total comienza con un cero, no porque valga cero, sino porque todavía no se ha hecho nada, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer esta parte, ¿no? Entonces el editor entra, le damos el step in, vamos a ver, aquí está la flechita verde, ya me brincó y entró, ¿ok? Por ahora no ha hecho gran cosa, solo comenzó un ciclo de iteraciones, que está persiguiendo que lleguemos a que el error sea cero. Dices, pues ya llegó a cero porque le puse, no, va a llegar a cero cuando de verdad esté calculando algo y cuando llegue a cero o cerca de cero, este ciclo while que engloba hasta la línea 86 se va a romper y va a terminar y va a continuar con lo que sigue en la siguiente línea, ¿ok? Pero lo que sigue es un for. Los ciclos for, por si ya ustedes han visto un poco ahí en la teoría recomendada, los ciclos for es una serie de ejecuciones o pasos desde un cierto valor hasta otro cierto valor determinado. Por ejemplo, el while dice, haz las iteraciones que sean necesarias y te las dejo abiertas, te las dejo abierto hasta que se cumpla una condición. En este caso, que la condición, que es el error total, sea cero. Y pueden ser 100, pueden ser 20, e incluso cuando no se programa correctamente, este while puede quedar abierto y nunca terminar. Es un bucle infinito. Pero el for no. El for dice, hazme 10 pasos desde el uno hasta el décimo paso, yendo desde uno, 2, 3 hasta el 10, y lo que hayas obtenido, ahí termina. Por eso el for está terminando aquí, en la línea 85. Cada uno, perdón, hasta la línea 79. Cada uno con su finalización, ¿ok? Entonces este for está dentro de este otro ciclo while. Perfecto. ¿Qué cosa queremos con este for? Lo que queremos con este for es que nos vaya introduciendo de uno en uno hasta N1. ¿Quién es N1? Vamos arriba y lo podemos observar. ¿Quién es N1? Es el número de imágenes. Significa que el for va a ir uno por una de las imágenes hasta 8 y cuando haya cumplido esas 8 imágenes, termina el for. Ok, entonces le damos un step eh, siguiendo el step in. Comenzó el for. Ahí todavía no he hecho nada. Seguimos otra vez. Bueno, para fines más fáciles, voy a fijar mi ventana y voy a bajarle suave. Entonces, si le doy otro step in, ya me calculó esta cosa que está aquí. ¿Qué es esta parte? Si ustedes recuerdan en la figura, decíamos que queríamos, ¿verdad? Que se multiplicaran, aquí está, que se multiplicaran los pesos por sus entradas, ¿verdad? Y hacer una suma ponderada, según la ecuación. Precisamente la ecuación, esta que está aquí, está multiplicando las entradas por los pesos que le corresponde precisamente a la imagen uno. Como en este caso solo estamos teniendo una sola entrada, o sea, por una imagen, pues vamos a abrir el vector, ¿dónde está? El vector Y. En realidad solamente es un escalar, es un número, un dígito. Esta es la salida que nosotros tenemos de hacer la suma ponderada. Todavía no le hemos activado o desactivado, pero por ahora es 8.29. ¿Pero qué significa entonces? Significa que esta parte de P1 que estamos teniendo aquí, miren, voy a abrir P1, y ya la dijimos. Significa que estamos teniendo la imagen uno está entrando toda esta que está aquí, toda su información, y cada uno de estos valores se está multiplicando, los 26 valores con su vía, se está multiplicando con los pesos, que también son 26 ya dijimos, ¿verdad? Los está multiplicando uno a uno y los está sumando, haciendo una suma global. Esa es la suma ponderada. Y por cierto, lo hace de una sola vez con esta expresión. Este asterisco no es una simple multiplicación, se llama producto punto. Y lo que hace es tomar estos valores uno a uno de los vectores y los multiplica con sus pesos correspondientes. El peso uno con su entrada uno, el peso 2 con su entrada 2 y hace la suma ponderada. Perfecto. Entonces ya la Y ya hizo esta parte y salió un valor aquí.
pero es momento de hacerle pasar si se va a activar o no. El hardlim en MATLAB es la función escalón que dijimos aquí, el step function. Manda a llamar lo que dijimos de esto, si valía la pena activarlo o no. Si vale un uno, bueno, mayor que uno, que se active. Y si no, no. Vamos a ver entonces cómo la salida es Y, es 8.29. ¿Se va a activar? Por supuesto que se va a activar porque es mayor que cero. Le vamos a dar a step. Ok, esperamos un ratito. Sí, a ver, se fue para otro lado. Es que le dijimos step in y entonces entró a la función step in. Voy a hacer un step out porque entró a la función programada de MATLAB. Como le dijimos, quiero ver la función Harlim. Entró al Harlim propio de MATLAB, pero esos son códigos de MATLAB. No hay que tocar nada ahí porque son cosas que MATLAB ya están preprogramadas. Ok, entonces voy a cerrar esta parte para que se vea mejor. Veo uno también, y está. Entonces, calculamos, perdón, ya hicimos la suma ponderada, ya es momento de hacer el Harlim. Le voy a dar step y ahora sí, me continuó. Vamos a ver la Y. La Y vale uno. Aquí está su valor. Significa que se activó. Y ahora es momento de calcular el error. Dijimos, ¿verdad? Que no basta solamente tener la salida, es momento de calcular el error. ¿Quién es el error? Entre el P2, que es la salida deseada, en este caso uno, si es en el caso impar, y lo que yo tenía que obtener, ¿no? Vamos a darle a step in o step. El step in nos permite entrar a ciclos y a funciones muy específicas. Y el step, pues es algo muy parecido, pero continúa con el código. El error de esa entrada, de esa imagen, el uno que está entrando el uno porque está entrando el primer dígito completo con sus 25 píxeles, me arrojó un cero. Eso es bueno, pero no todos los dígitos van a producir siempre un cero, ¿verdad? Entonces me pregunta, dice, ¿el error es diferente de cero? Si es diferente de cero, es momento de adaptar el peso. ¿Se acuerdan la fórmula? Pues aquí está, ¿no? Aquí está. Esta fórmula que está aquí, la estamos programando aquí. Dice que alfa multiplica al error, que multiplica al peso de entrada y se suma, perdón, a la información de entrada, que en este caso este es el primer dígito con sus 25 o 26 píxeles junto con el bias, y se suma con el peso viejo. El peso viejo eran los pesos iniciales en este caso. Como estamos apenas iniciando, ahora tenemos el peso nuevo. Cuando yo ya le dé aquí step, como en este caso el error era cero, no entró a este punto. No sé si vieron el brinco. No entró precisamente porque solo entra cuando vale la pena adaptarlo, cuando el peso es diferente de cero. O sea, cuando hay un error, pues, ¿qué dijimos después? Dijimos que es momento de guardar los pesos de cada una de las entradas y lo vamos a acumular en un error total, ¿verdad? Como no hemos hecho todavía todas las imágenes, las 8 imágenes, todavía no hemos guardado nada y por eso el error todavía vale cero. Le damos step, le damos step y el error total sigue siendo cero porque no hubo nada que hacer. Y vamos a estar contando las iteraciones. Las iteraciones aquí por ahora, hasta que no pasen las 8 imágenes con estos ciclo for, no habremos acabado una primera iteración. Solo cuando pasen las 8 y vuelvan a pasar nuevamente las 8, habremos entonces terminado una iteración. Tenemos step y entonces estamos viendo que el contador de iteraciones todavía la tenemos como un cero. ¿Ok? Porque es la primera vez que está entrando todas las imágenes. Y por cierto, vamos a graficar luego la variable de error total y las iteraciones que vamos teniendo. Vean, ya terminamos este if, este if es un condicional. Si se cumple esa condición, entra a esta parte. Si no se cumple, sáltate. Vean, el for termina aquí, pero como todavía no ha terminado todas las 8 imágenes en esa primera iteración, mira, vamos a darles step, permítame, se está ahí tardando además. Vean.
Ya, ya le di step, perdón, aquí le di el step, se llegó al ciclo for, pero todavía no ha terminado, y regresa. Significa que ahora va con la segunda imagen, ya no es uno, sino el siguiente paso que es dos. Dijimos que va desde uno en uno hasta ocho. Ahora está en el paso dos, significa va a hacer lo mismo para la segunda imagen. Perfecto. Cuando haya terminado las ocho imágenes, lo que va a hacer es terminar el for y decir, ok, ya llegamos el error total igual a cero. Si ya lo llegamos, se rompe todo el ciclo while. De caso contrario, simplemente estamos reseteando el error para cada una de las iteraciones, porque intentamos acumular aquí, en esta parte, intentamos acumular los errores, pero de cada iteración, si no lo borramos aquí, vamos a estar guardando el error total de todas las iteraciones acumuladas y la idea es ir probando cuánto es el error por cada iteración. Bueno, para no hacerlo tan largo, voy a quitar el depurador y voy a quitar esta cosa de aquí para que cuando corramos, perdón, para que cuando corramos todo el ciclo hasta aquí, lo haga de una sola vez. Esa es la ventaja de los códigos programables, ¿no? Bueno, nos volvemos aquí a abordar las imágenes. Aquí están las imágenes. Pero vean, vamos a ir a observar qué pasó con los pesos. Los pesos iniciales ya no van a ser los pesos que quedaron. Estos pesos iniciales, esos pesos se modificaron con la regla precisamente en cada una de las imágenes y en cada una de las iteraciones. Y esos pesos ahora podrían ser diferentes, ¿ok? No tienen que ser iguales. Y finalmente entonces vamos a estar graficando qué pasó con esta gráfica de errores. Voy a poner otro por aquí. Ya no tiene caso estarle depurando, voy a correr todo el programa entero, completo. Y vamos a tener una imagen del error, cómo se comporta el error. Vean, el error total nos hicimos alrededor de 34, 35 iteraciones y en cada uno de los errores el error se mantuvo y a partir como de la iteración 14 o 13 bajó, fue bajando, volvió a subir. Al final llegó a cero, pero hubo como algo, ¿no? Algo que lo subí y lo bajaba. Eso es típico a veces de las redes y de las neuronas que cuando aprenden luego se vuelven a equivocar y hay que estar iterando a modo de que se encuentre el error total global y no nos quedemos en esos errores que podrían indicarnos un error final, pero no lo son, todavía se puede llegar a un poco más. Ok, entonces lo que hizo es que este while hizo 35 iteraciones y cada una de ellas hizo 8 veces la lectura de las imágenes y por tanto después los cálculos de cálculo de pesos, iterando precisamente y cambiando los pesos actuales. Y los últimos pesos son los pesos óptimos que garantizan que el error sea cero. Pero es momento de probar la red. Para la sección de la red de la prueba no es volver a entrenar. El entrenamiento está, ¿verdad? Aquí en el ciclo. Perdón, el ciclo está aquí. Aquí está el entrenamiento de la red, o en este caso de la neurona. Pero aquí es momento de probarla. Dice, para todas las imágenes que yo te esté introduciendo, desde uno hasta 8 imágenes, prodúceme por favor las salidas que yo quiero tener, no las deseadas. Las deseadas ya las usamos para entrenamiento. Yo quiero saber qué obtuvimos con los pesos últimos, los pesos entrenados. Entonces va multiplicando, dijimos, las entradas de cada imagen por sus pesos, hace la suma ponderada porque aquí este asterisco hace todo eso. Y las YCs son las salidas que pasan por la función de activación, porque también tiene que pasar por su función escalón. Y las últimas YC que están aquí corresponden a las salidas que habíamos dicho antes, las obtenidas. Tal vez aquí faltó ponerle una Y0, YC o YO, y esas son las salidas obtenidas. Si lo queremos ver de una manera un poquito más clara, por aquí le decimos que queremos este, desplegar estas salidas que obtuvimos y de las que queríamos. Aquí están, miren, el programa lo hace. Dice, la primera columna es la obtenida, estos valores son los obtenidos y estos valores son los que queríamos.
Queríamos que el uno fuera impar, lo hizo bien. Queríamos que el 2 fuera par, lo hizo bien. Queríamos que el 3 fuera impar, lo hizo bien. Pero el 4 queríamos que fuera par y me dio que era impar y eso es incorrecto. Porque el test fue hecho con las señales contaminadas y la red no aprendió correctamente eso. Al menos en esta configuración de esta neurona. Y así se equivocó básicamente en este caso. Y también en este se equivocó. Se equivocó en dos. Por tanto, si ustedes por ahí investigaron las métricas de diagnóstico, una de ellas se llamaba una matriz de confusión o el accuracy, que es una métrica que nos dice qué también está reconociendo o efectuando el diagnóstico. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos 8 correctos, el accuracy de reconocimiento va a ser 100%, ¿verdad? Si es la mitad y 4 imágenes las reconoció correctamente, pero 4 las hizo incorrectas, pues el accuracy es de 50%. Todas las redes neuronales, nosotros quisiéramos que los accuracies fueran lo más alto posible, con menos costos computacionales y además más rápidos y eficientes, es decir, que el ciclo while que lo haga lo más rápido posible, ¿no? Porque queremos hacer miles de entrenamientos, miles de millones de cambios del W, y eso se llama complejidad computacional. En este caso, la única métrica que estamos calculando aquí es a través de la accuracy, 75%, y lo desplegamos, ¿cuánto es? De esa manera, entonces, estamos entrando al mundo de las redes neuronales y esto, por ejemplo, es cómo se programan las redes neuronales. MATLAB, a diferencia de otras plataformas, de otras herramientas, tiene incorporadas múltiples redes neuronales bastante complejas que solamente con llamar su estructura te pide qué patrones vas a poder entrenar, cuáles son sus salidas deseadas y además te pide cuál es la configuración y te dice qué tipo de red quieres. Y MATLAB tiene sus redes bien programadas, enormes, por cierto, y complejas, pero muy buenas, partiendo del principio básico del funcionamiento de redes y hace maravillas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el código base, precisamente porque ahora la complejidad no es entrenar una neurona, sino múltiples neuronas a lo que se llama red de neuronas o red neuronal con algoritmos de retropropagación. ¿Ok? Entonces, en esta parte hemos llegado a la parte de tener un entrenamiento de una neurona y sus principios fundamentales. Por cierto, ya para finalizar, si yo cambio el learning rate y lo hago más pequeño, pudiera ser que sea más exacto, pero me va a costar de mayores iteraciones y por tanto mayor complejidad computacional y pudiera yo no subir el accuracy y eso tampoco es bueno, ¿no? Ya la corrí, voy a esperar, vamos a ver. Miren qué pasó. El accuracy es 75%, no cambió, pero sí cambió algo. Cambió el tiempo de entrenamiento. Ahora tengo hasta 320 iteraciones, 300 sí, y el error ahora se vuelve más, con mayores perturbaciones y estas subidas y bajadas no son buenas en las redes neuronales. Tampoco es como que se persiga algo tan suave, pero en la minimización del error, estos errores hacen que, estas fluctuaciones hacen que la red se vuelva inestable, sobre todo en la búsqueda de los pesos óptimos. Por tanto, entonces el error, aunque llega al cero, por este caso, en las redes neuronales más complejas, nunca termina de salir de ese bucle de subidas y bajadas y esto es malo. Así que no siempre el alfa tiene que ser tan pequeño. A veces sí, a veces no. Voy a dejarlo ahora un alfa más grande. Punto 3 le voy a poner. Es un alfa más grande y ahora el entrenamiento va a ser más rápido. Y vamos a ver si eso beneficia a la red. Vean, en tan solo 4 iteraciones llegó al error y aunque tenemos todavía 75%, seguimos teniendo una accuracy no tan alto, pero tenemos menor número de iteraciones y por tanto la red es más rápida para entrenar. Ustedes pueden ir, como actividad ya muy personal, pueden ir observando, cambiando el valor de alfa. Los valores van desde 0 a 1. Pueden ser tan pequeños como gusten o pueden ser cercanos a 1.
e ir observando qué pasa con esta red. Miren, 87.5 subió y el error se hizo no tan fluctuante y llegó en este caso, no llegó a, sí llegó a cero, con solo tres iteraciones. Así que punto 75 o punto 70 parece ser buen parámetro de la red. Cuando ustedes vayan a hacer el código base, van a observar que hay diferentes parámetros que benefician, afectan a la red neuronal y ese es el asunto, ¿no? Ir cambiando neuronas, el alfa, ir cambiando el parámetro de objetivo del error de la red. Y esto nos entrega un poco de experiencia a la hora de ir manipulando redes neuronales. Bueno, entonces hasta aquí sería esta presentación. Espero que les sirva y vamos a estar incluyendo también un extra de explicando precisamente este asunto de los pesos, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí. No sé si tienen alguna duda o comentario. No, señor, muchas gracias, profe. Ok, entonces terminamos y podemos, perdón, aquí un chat, no sé, no lo he leído. Ah, perfecto, gracias. Entonces, a ustedes también, cualquier cosa, estamos pendientes. Si tienen duda de su código base, nos dicen y estamos ahí no pendientes en esta parte. Perfecto, entonces sería todo. Vicky, muchas gracias por todo. Muchas Buenas gracias. tardes, profe. Muchas Gracias, muy amable. gracias. Nuevamente, pásenla Igualmente. bien. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Ya dije, hasta luego. Bye.